Gracias y paz, amados hermanos. Escuchen las palabras de este cura católico y miren lo que dicen de la diferencia entre los católicos y los evangélicos, los protestantes. Atentos a estas palabras y quédense hasta el final del vídeo para escuchar un comentario que tengo que hacer al respecto. No queremos que en nuestros templos se predique la palabra de Dios. ¿Y saben por qué los templos protestantes se llenan? Porque ahí predican la palabra de Dios y la gente va sedienta de escuchar la palabra de Dios, de escuchar una palabra que ilumine su vida, que les diga dónde tienen que ir, cuál es el camino que tienen que tomar. Y en nuestra iglesia nos hemos quedado tristemente con el puro, muy ritualismo. Ya no se predica la palabra de Dios. En muchas parroquias ustedes van y ven, a muchas parroquias ustedes van y lo que se hace es muy puro ritualismo. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, acto de contrición, Señor ten piedad, Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad. Oremos, siéntense. Primera lectura, Salmo, Evangelio, siéntense, canto de ofrenda. Oremos. Pueden ir en paz. Y ya, misa de 25 minutos, 30 minutos, y ya estuvo. Este cura católico afirma dos cosas que me parecen sumamente interesantes. La primera, que la iglesia evangélica, que los evangélicos van a la iglesia, van a sus reuniones, van al culto en busca de la palabra de Dios, que en las reuniones evangélicas se da importancia a predicar la palabra de Dios. Sin embargo, la segunda cosa que él dice es que en la Iglesia Católica eso no pasa, sino que más bien la Iglesia Católica se está limitando a rituales, cosas ritualísticas, y él incluso menciona algunas cosas de esas cosas ritualísticas que se hacen, daos la paz, no sé, la paz sea contigo y con tu espíritu, y todas esas cosas que ya es como aprendido de memoria, ¿no? El cura dice esto, tú respondes aquello, luego viene esto, luego viene aquello otro, y él habla, ¿no? De esos rituales y dice, bueno, hay gente que va y dice, hay misas que son de 20, 25 minutos, es puro ritual y ya, se acabó. Y él hace ese contraste entre la iglesia evangélica y el deseo que tiene la iglesia evangélica de predicar la palabra de Dios y cómo el evangélico va a buscar la palabra de Dios y sin embargo cómo el católico es como más cumplir con los rituales y ya está. Pero cuando yo escucho esas palabras, me viene al corazón un problema, y es que entonces me da la sensación de que la iglesia evangélica en muchos aspectos está yendo a parar en el mismo camino que la iglesia católica. Es decir, lo que el cura menciona del catolicismo, yo ya lo empiezo a ver en muchas iglesias evangélicas. Y antes de que se enfaden, escuchen lo que quiero decir, porque yo creo que ustedes van a pensar exactamente lo mismo. Hay muchas personas que ahora van a la iglesia evangélica, pero ya no van por la palabra. Es más, en muchas iglesias evangélicas la palabra ya está empezando a resultar lo menos importante. La palabra cada vez se está reduciendo un poco más. Incluso yo voy y he visitado iglesias evangélicas que el culto dura 2 horas y media y de palabra hay 30 minutos, que tú te preguntas, ¿qué hay las otras 2 horas? Bueno, pues hay testimonios, canciones especiales. Eso de los especiales es que una persona dice, yo quiero cantar una, yo quiero contar algo, yo quiero... Hay mucha cosa, ¿no? Hay mucha cosa. Y luego 30 minutitos de palabra. La palabra empieza a quedar desplazada. Y no solo eso, sino que muchas veces también existen otras iglesias evangélicas donde durante la predicación de la palabra la gente no tiene hambre de palabra, la gente se duerme, bosteza, se aburre. Eso sí, cuando acaba eso dicen, ahora el tiempo de la ministración, bajen las luces, que suba el del pianito y pónganse todos de pie. A ti te dice varón esto el Señor, a ti te dice hermana esto el Señor, ven aquí que oro por ti, ven a... Ahí, eso sí, a la gente le gusta, la gente se anima. ¿Por qué entonces las campañas de milagros, de sanidades, de los cultos de liberación se llenan, pero luego días de estudio bíblico y de oración están quedando más vacíos en muchas congregaciones?
Además de eso, también muchas iglesias evangélicas no tienen predicación de la palabra de Dios. Tienen una persona que sí puede estar hablando 40, 50 minutos, una hora, pero no hay predicación. Son personas que a veces leen un versículo y traen mensajes motivacionales, parecen más un coach, un motivador, un entrenador personal, parece un conferencista de los que ahora están de moda, que traen mensajes humanistas para empoderar al hombre. Otras iglesias evangélicas se han desviado hacia el evangelio de la prosperidad, hacia falsas corrientes de pensamiento, han dado lugar a filosofías equivocadas. Así que la pregunta es la siguiente. ¿La iglesia evangélica está siendo caracterizada por ser un pueblo en general que busca la palabra de Dios? La realidad es que en nuestros tiempos no. Y la Biblia dice algo interesante. Dice la Biblia que en los últimos tiempos las personas ya no soportarían la sana doctrina. Es decir, llega un tiempo en que las personas no quieren escuchar la verdad de la palabra de Dios. Justo ayer venía del estudio bíblico, acabábamos nuestro estudio bíblico sobre el carácter cristiano y me contaba una cosa uno de los hermanos de nuestra congregación. Un hermano se me acercó y me estaba contando testimonios de personas que él conoce, que han hablado con él, de cómo han sido pues edificados a través del ministerio de Caminando por Fe. Y me contaba que había un suceso de una pareja que había viajado de otro país, habían venido de vacaciones, ella vino embarazada. Lo que pasa que en esto de llegar a Barcelona, ellos tuvieron a su bebé y su bebé era prematuro. Entonces, ha nacido su bebita, ha nacido prematura, está en una situación muy delicada y se han tenido que quedar aquí más tiempo del previsto, porque nació, la han tenido que tener en el hospital, ahora necesita unos cuidados muy delicados. Incluso los médicos le han dicho, mira, si te lo quieres llevar a tu país, pero nosotros no nos responsabilizamos. Tú corres el peligro de que le pase algo, pero si te quedas aquí, nosotros la cuidamos hasta que esté más fuerte, hasta que esté mejor. Así que son dos personas, un matrimonio joven, relativamente joven, que están aquí y están pues sin haberlo planificado. Esas personas vienen de un contexto más católico y empezaron por algún motivo, conocieron la iglesia, algún hermano de la iglesia, los invitaron y han venido a las reuniones y ahora están viniendo regularmente a los cultos. Prácticamente no faltan, mientras este tiempo están aquí hasta que su bebé se ponga más fuerte. Y el chico le dijo algo una vez al hermano y me dijo, ¿sabes qué me dijo, pastor? Un día me viene y me dice, lo que dice duele, pero es la verdad. Y esa expresión me resultó bonita porque realmente cuando la palabra de Dios es predicada y el Señor obra en el corazón de las personas, puede ser una palabra que aparentemente nos sea dura porque nos confronta, pero cuando el Señor obra por su Espíritu Santo, nosotros aceptamos su verdad, aceptamos su palabra, aceptamos su corrección, aceptamos su disciplina. Pero vemos que hay un tiempo al contrario, que cuando las personas escuchan una palabra que habla de arrepentimiento, de pecado, de santidad, de lucha contra la carne, de consagración, ¿dónde están esas palabras últimamente? ¿Dónde están estas palabras en los sermones? Consagración, ayuno, vida de oración, santidad, lucha con el pecado, gran comisión, evangelizar, hacer misiones, priorizar el reino de Dios. ¿Dónde están esos mensajes? No, la gente ya no quiere escuchar la verdad. La gente ya no quiere escuchar sobre su orgullo, sobre su mal temperamento. La gente quiere mensajes que lo hagan sentir bien, que lo motiven, que lo hagan sentir especial, que lo hagan sentir grande. Ya no soportarán la sana doctrina, tendrán comezón de oír y se harán maestros conforme a sus propios gustos y deseos. La iglesia evangélica está llegando a ese mismo punto que menciona ese cura. La gente ya no quiere la palabra de Dios. La gente quiere otras cosas. Quiere conferencias motivacionales, quiere mensajes de autoayuda, quiere más un pastor terapeuta, que sea más un psicólogo que un predicador de la palabra de Dios. No quieren escuchar la palabra de Dios en sí mismos, sino fracciones de la palabra de Dios que les sienten bien. Quieren el yo estaré contigo todos los días, eres el ojito derecho de Dios, la niña de sus ojos, tienes potencial, el mundo te desprecia, pero Dios ha visto que eres un diamante en bruto. Hoy quieren esas cosas, esas pantomimas. No quieren la verdad de la palabra de Dios. No quieren la verdad de la palabra de Dios. Muchas personas se aburren, no quieren estudiar la Biblia. Bueno, es que hay gente que ya va sin Biblia al culto, va sin Biblia a la iglesia, ya no va con Biblia a ningún lado.
Tienen Biblias de todos los colores para la mujer, para el hombre, para el joven, de estudio, de no estudio, de niños, 20.000 traducciones, pero nadie las estudia, nadie se dedica a la palabra, no hay hambre de palabra. Pero cuando tú ves la escritura y ves la iglesia de Cristo reflejada en las escrituras, la Biblia enseña que ellos se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles. Vemos incluso a Jesús predicar durante largas horas, sermones que terminaban tarde. Probablemente los mensajes que predicaba Juan el Bautista cuando la gente iba a ser bautizada, esos mensajes seguramente no eran breves. O vemos incluso al apóstol Pablo predicar hasta largas horas también, incluso que a alguien se le duerme, pero porque ya era tarde y habría predicado durante mucho tiempo. O sea, vemos sermones largos de la boca del Señor Jesús. Vemos sermones largos predicados por el apóstol Pablo. Y vemos referencias en la escritura de que había un deseo de palabra, un hambre de palabra, un deseo de estudiar la doctrina apostólica, aprender las enseñanzas de los apóstoles recibidas por el Señor Jesús. Hoy no. Hoy te dicen que prediques 30 minutos porque la gente se desconcentra, que prediques 40 minutos porque más de 40 minutos la gente ya no retiene. Claro, y si nosotros les vamos ayudando a que cada vez retengan menos, dentro de nada predicamos 20 minutos, o dentro de nada hacemos shorts en la iglesia, o publicamos reels de 1 minuto en la iglesia, mensajes cortos, explosivos. No, necesitamos enseñar a la iglesia la importancia de tener hambre por la palabra. ¿Cuál es una de las características del creyente? Desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra de Dios para que por medio de ella crezcáis para salvación. Mira lo que dice la Escritura. Una marca del cristiano es el anhelo y el deseo de la palabra de Dios como un bebé recién nacido desea la leche materna. Ahora, el cura también ha dicho que la Iglesia Católica se está sumergiendo en puro ritual, y es verdad. Es verdad, yo tengo familia católica y que se sabe los rituales. Se sabe el Padre Nuestro, se sabe el Ave María, se sabe poner una vela, sabe yo qué sé, esto y aquello, sabe lo de santiguarse, pero saben esas cosas, pero no saben lo que significan, no saben el por qué, son rituales. Y la Biblia habla también de eso. En una ocasión el Señor llama la atención a un pueblo diciendo que lo que enseñan como si fuera palabra de Dios y que su culto no pasa de tradiciones y rituales aprendidos de memoria. Y cuando el cura dice eso, me vino ese texto a la cabeza y digo, es exactamente eso. Para muchos el catolicismo es eso, rituales y tradiciones aprendidas de memoria, sin conocimiento alguno de la palabra de Dios. Pero cuando vas a la iglesia evangélica, muchas cosas se están volviendo ritualísticas. Y no que no tenga que haber liturgia, es decir, que no tenga que haber un orden en el culto, pero muchas cosas se están volviendo ritualísticas aprendidas de memoria. Por ejemplo, es muy común en la iglesia evangélica escuchar amén, aleluya, gloria a Dios, Dios te bendiga, como el saludo, ¿no? Y tú pregúntale a las personas, oye, ¿por qué saludáis diciendo Dios te bendiga? ¿De dónde viene eso en la Biblia? A ver qué te dice la mayoría. Yo les lanzo este desafío. Vayan mañana al culto, vayan mañana a su iglesia y cuando la gente le salude, Dios te bendiga, pregúntale, oye, ¿este saludo, Dios te bendiga, está en la Biblia? ¿Hay que saludarse así o por qué lo hacemos? Solo pregunta eso. O lo de amén, aleluya, gloria a Dios. Pregúntale, oye, lo de aleluya, ¿qué significa y cuándo se tiene que decir? O lo de amén, ¿qué significa y cuándo se tiene que decir? Porque hay gente que dice amén, gloria a Dios, aleluya. ¿Saben cuándo? Cuando dice, ahí veo una casa que viene sobre tu vida, viene un trabajo, viene dinero, viene la victoria, viene, y ahí lo dicen, ¿no? Pero pregúntales, yo les desafío a preguntarles, oye, el amén es cuándo se dice, ¿qué significa? El aleluya, ¿qué significa? ¿Cuándo hay que decirlo? El gloria a Dios, ¿por qué lo decimos? ¿Cuándo lo decimos? ¿De dónde sale esto? Y que la gente te razone y te diga, mira, esto no es un ritual aprendido de memoria, o no es que llegue yo a la iglesia evangélica y vi que la gente decía amén, aleluya, gloria a Dios, Dios te bendiga, y lo empecé a decir también. Que te expliquen el por qué. Y ya verás cómo existen personas en tu congregación que lo hacen como un ritual aprendido de memoria y no saben ni siquiera lo que significan esas palabras. Es como cuando adoramos levantando las manos. Yo estoy a favor, yo levanto mucho las manos para adorar, pero que te pregunte a alguien, pregúntale a alguien, oye, lo de levantar las manos en la alabanza, ¿por qué es? ¿Dónde sale en la Biblia? Algunos te lo van a explicar, o sea, yo te daría alguna referencia,
Pero algunos te dirán, es porque siento la presencia, es porque declaro victoria. Algunos te dirán cosas que no tienen nada que ver con la Biblia. Porque dentro de la iglesia evangélica también hay un pueblo que hace muchas cosas por ritual y costumbre sin entender por qué hace las cosas. Corremos el peligro de que nos acabe pasando como el catolicismo en muchas cosas. Y voy a preparar otro vídeo para hablar de algunas otras cosas dentro de la iglesia evangélica que son un puro reflejo del catolicismo. Aunque no lo crean, lo hacen muchas iglesias evangélicas y es un reflejo del catolicismo romano. Así que recuerden, volvamos a poner en alto la palabra de Dios. Y si tú eres creyente, que tu corazón anhele como la leche pura, un bebé recién nacido, la leche materna, la palabra de Dios. Y que nuestras congregaciones pongan la palabra de Dios en alto. Y que nuestras congregaciones enseñen al pueblo a amar la palabra de Dios, a desear la palabra de Dios, a anhelar la palabra de Dios. Y les digo por experiencia que van a ver cómo incluso los estudios bíblicos se empiezan a llenar. Y empieza a venir mucha gente a los estudios bíblicos. ¿Qué pasa? Porque cuando se instruye, si son creyentes, da fruto. La oveja tiene hambre del buen pasto de la palabra. La oveja tiene hambre del buen pasto de la palabra. Y si no ve buen pasto de la palabra, la oveja se irá a un lugar donde haya buen pasto de la palabra. Así que valoremos la palabra de Dios y como ovejas del Señor anhelemos el buen pasto de la palabra. Si has llegado hasta esta parte del vídeo, no te cuesta más que 10 segundos dejar un me gusta para apoyarlo, un comentario, deja un comentario y responde a esta pregunta. ¿Te parece que muchas iglesias evangélicas han rebajado o desplazado la palabra de Dios por otras cosas? Comenta, di desde qué país lo haces para saber en tu contexto lo que está pasando. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes siempre. Y recuerden que los amamos en el